Cordial saludo. En esta ocasión traemos para ustedes este video que tratará sobre la factorización por el método de factor común. Pero veamos, ¿qué es la factorización? Es el proceso para descomponer una expresión algebraica en factores. Ya vamos a ver, no se preocupen, vamos a mirar con ejemplos qué significa esto. Y en concreto, ¿qué es la factorización por factor común? La factorización por factor común simplifica expresiones algebraicas mediante la identificación y extracción del factor que se repite en todos los términos, lo que facilita la escritura de la expresión en forma más sencilla y compacta. Vamos a mirar unos ejemplos y esto te va a quedar muy claro. Soy el profesor Orlando, su anfitrión de Recursos Matemáticos, y te invito a no perderte nada de este video. Comencemos. Comenzamos, chicos, entonces con el primer ejemplo para poder explicar este tema. Acá tenemos como una metodología que dice que para el factor común se requiere la identificación y extracción de los factores que se repiten en todos los términos. Entonces, en este ejemplo 1 tenemos 3a más 5ab más 2ac. Vamos a fijarnos primero en los números, si hay algún número que se repite, y vemos que ninguno de ellos se repite, tampoco ninguno de ellos es múltiplo de otro. Vamos con las letras o las variables. La a está en el primero, está en el segundo y está en el tercero. Luego ya podemos extraer la a de esta expresión. Una vez que ya la sacamos de la expresión, vamos a abrir un paréntesis. A multiplica a todo lo que está en el paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerlo paso a paso, después ya con la práctica no es necesario, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dentro del paréntesis, entonces vamos a escribir la misma expresión, pero a cada uno de los términos lo vamos a dividir entre el factor común, que es a. Para simplificar, fíjense que en el primer término podemos simplificar a, y en el segundo término también de 5ab podemos simplificar a y a. Y hacemos lo mismo con el tercer término, simplificando a del numerador con a del denominador. Y entonces, chicos, al hacer esto, ¿qué nos quedó dentro del paréntesis? En el primer término nos queda 3 porque a del numerador se elimina con a del denominador. En el segundo término nos quedó 5b por la misma razón que se eliminaron se eliminó a. Y en el tercer término 2c al eliminar también a. Y ahora lo vamos a escribir, quedándonos entonces a, que multiplica o que es factor de 3 más 5b más 2c, y esta es la respuesta. Vale, muchachos, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo a ver cómo nos va. Bueno, chicos, en este segundo ejemplo tenemos 3ab más 4abc menos 7abt. Vamos a resaltar entonces lo que tenemos en común. En cuanto a los números, ninguno se repite. En cuanto a las letras, notamos que se repite A y B. Entonces vamos a resaltar A y B en cada una de ellas, la dejamos en verde. Y eso es lo que vamos a extraer y lo vamos a escribir ahora acá en la parte inferior. Entonces, chicos, ¿qué tenemos? El factor común, que es AB, abrimos el paréntesis, escribimos toda la expresión y la vamos a dividir todos los términos entre A por B. Y ya lo tenemos, entonces todos los términos divididos en a por b. Ahora vamos a simplificar del numerador y del denominador. Entonces cancelamos los términos del numerador y del denominador para ver ahora el resultado. El resultado que nos queda, que es ab factor de 3 más 4c menos 7d. Y esto, chicos, es la respuesta. ¿Cómo vamos? Ahora vamos a hacer el ejemplo 3, chicos. Bueno, chicos, entonces tenemos acá el tercer ejemplo, 4x más 2xy menos 8xy y z. Vamos a buscar entonces cuáles son los factores comunes. Entonces tenemos en el primero, tenemos en cuanto a los números el 4, en el segundo el 2 y en el tercero el 8. Nos vamos a fijar si todos ellos se pueden dividir entre 2 o entre 3 o hay un número que se repite. No hay ningún número que se repite, pero noten que los números que tenemos allí se pueden dividir entre 2. Entonces, chicos, como todos los números se pueden dividir entre 2, ese 2 es el factor común. Ahora necesitamos mirar qué otros factores hay. Miramos que está la x en el primero, la x en el segundo, la x en el tercero. Entonces ese es otro factor.
no se repiten más letras, porque la Y no está en el primero, si está en el tercero, la Z no está ni en el primero ni en el segundo, por lo tanto los únicos que aparecen en todos los términos es 2x. Entonces hacemos como de costumbre y vamos a escribir toda la expresión dentro del paréntesis y la dividimos entre el factor 2x. Bueno, ya lo tengo acá todos divididos entre 2x, entonces tenemos que 4x dividido entre 2x, lo que hacemos es, se divide 4 entre 2 y eso me va a dar 2, y ahora x dividido entre x se cancelan, entonces x y x se cancelan y paso al segundo término, 2 sobre 2 se cancelan, x sobre x se cancela y nos queda únicamente y. En el tercer término tenemos 8 dividido entre 2, 8 dividido entre 2 es 4 y x con x se cancela, y entonces ¿qué nos quedó? Vamos a escribirlo ahora completamente y decimos que nos queda 2x factor, o sea paréntesis, de el primer término me quedó 2, en el segundo término me quedó y en el tercer término me quedó 4yz. Y esa es la respuesta, chicos, ¿cómo ven? Bueno, vamos con el último ejemplo. Y bueno, chicos, en este cuarto ejemplo quiero que estén muy atentos para poder hacer este factor común de 3x al cuadrado y menos 6x al cubo yz más 9x a la 4 y al cuadrado z al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el factor común entre los números y dentro de las letras o variables. Dentro de los números, noten que vamos a buscar si hay algún número que se repite o si hay algún número que es múltiplo de otro. Por ejemplo, acá ¿se repite algún número? No. ¿Hay un número múltiplo de otro? Sí, claro. El 6 y el 9 es múltiplo de 3. O sea que el 3 está en los tres términos. Y esto lo vamos a apartar. Ahora pasamos a las letras, a las variables. Tenemos en la primera x al cuadrado, en la segunda x a la 3 y en la tercera x a la 4. Entonces, ¿se repite algo en ellas? Claro, se repite x a la 2, porque x a la 2 está en el primero, x a la 2 está también en el segundo, porque x a la 3 es lo mismo que x a la 2 por x. X a la 2 por x es x a la 3. Por lo tanto, x a la 2 también está. Y en el tercer término, ¿está x a la 2? Claro que sí, porque x a la 4 es x a la 2 por x a la 2. Entonces, otro factor es x a la 2 y lo vamos a escribir. Ahora pasamos a la siguiente letra o variable, que es y. Y está en el primero, y está en el segundo y y dice y al cuadrado en el tercero. ¿Estará y en el tercero? También, porque y al cuadrado es y por y. Y por y al cuadrado, o sea que también está y lo vamos a escribir. Y ahora vemos si el tercer término que aparece, z, es un factor común. Vemos que no es factor común porque z no está en el primer término. Por lo tanto no es factor común y el factor común ya nos queda completo. 3x al cuadrado y. Ahora abrimos el paréntesis. Y mucha atención porque vamos a hacer el análisis mentalmente. Entonces, el primer término es 3x al cuadrado y el factor es 3x al cuadrado y. Recuerden que dividíamos entonces con el factor. Nos quedaría 3x al cuadrado y sobre 3x al cuadrado y. O sea, 3 se cancela con el 3. X al cuadrado se cancela con x al cuadrado. Y se cancela con y. Cuando tenemos esto, entonces se canceló numerador con denominador, siempre nos va a quedar 1 y lo vamos a escribir. Seguimos ahora menos y ahora vamos a hacer la división también mentalmente. 6 dividido entre 3 nos da 2 y ahora x a la 3 sobre x al cuadrado nos da x. Y z, como no está en el factor común, lo escribimos. No tiene que dividirse entre ningún término. Más, y ahora 9 dividido entre 3 nos da 3. X a la 4 sobre x a la 2. Recuerden que se resta, al 4 se le resta 2 y es la respuesta para x. Es decir, nos queda x a la 2. Seguimos ahora haciendo el análisis con y. Y al cuadrado sobre y nos quedará y.
A 2 le restamos 1 y nos queda 1. Y a la 1, que es sencillamente y. Y finalmente z, como no tiene con quién dividirse, queda así como está, z al cuadrado. Y esta es nuestra respuesta, chicos, para este ejemplo número 4 que nos ha quedado resuelto. Y espero con esto entonces que esta explicación haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, chicos, para terminar les dejo estos 5 ejercicios propuestos para desarrollar obteniendo el factor común y hacer la factorización correspondiente. Espero que esta explicación del video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Les agradezco si nos dan un like grandísimo, también para que se suscriban a nuestro canal, activen notificaciones. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.